los antecedentes, no había un estatuto, únicamente había un pequeño asiento de reconocimiento de existencia. Y cuando vimos el archivo, había una resolución únicamente sin haber adjuntado el estatuto. Entonces, en este caso, ¿cómo calificaríamos? ¿No? Nosotros no observamos si es que no hay el estatuto en el archivo, no está inscrito, no se calificaría con la Ley General de Comunidades Campesinas y el reglamento, ¿no? Hay que tener en cuenta que, eh, a diferencia del Código Civil en asociaciones, eh, dan suficiente margen discrecional a las asociaciones para que puedan autorregularse, ¿no? Pueden poner el periodo, pueden poner si requieren o no consejo electoral o comité electoral, pueden solicitar si es que hay reelección o no hay reelección. Entonces, ellos pueden de alguna manera, como señalé, autorregularse, ¿no? Entonces, cosa distinta en las comunidades campesinas, porque hay una ley extensa, hay un reglamento extenso, ¿no? Que nos van a dar ciertas pautas de cumplimiento obligatorio. Hay cuestiones que yo no puedo ir en contra de la misma norma, como por ejemplo el comité electoral. El comité electoral es indispensable en una comunidad campesina. Sin embargo, en una asociación no es indispensable, ¿no? Ahora, en el estatuto de una comunidad campesina, yo puedo señalar que la comunidad va a prescindir de un comité electoral. No se puede. ¿Por qué? Porque hay un mandato legal que señala de que debe haber un órgano encargado de la conducción del proceso eleccionario, ¿no? Bueno, ¿quiénes integran las comunidades campesinas? ¿No? Están los comuneros los calificados y los comuneros que no se consideran calificados, ¿no? ¿Cuáles son los calificados? Los nacidos en la comunidad, los hijos de un comunero, ¿no? O que puedan haber sido integrados con posterioridad. El calificado va a tener derecho a voto, ¿no? Y a voz, mientras el no calificado no tiene derecho a voto. Muy bien. El régimen administrativo. Tenemos la Asamblea General, la directiva y los comités especializados, ¿no? La Asamblea General es el órgano supremo, el órgano de mayor jerarquía dentro de la comunidad, ¿no? Está integrado por todos los comuneros calificados. Ojo, dice comuneros calificados, debidamente inscritos en su padrón comunal. En su padrón comunal es el libro registro de los miembros. Ahora, las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias, ¿no? Las ordinarias se realizan al menos 4 veces al año. El estatuto puede señalar más, sí, ¿no? Pero no podría señalar menos, ¿no? Y las extraordinarias cuando lo acuerde la directiva, ¿no? O lo solicite la quinta parte de los comuneros calificados. La convocatoria a Asamblea General lo realiza el presidente de la comunidad campesina y en ausencia el vicepresidente, ¿no? Ahora, también se puede otorgar, o mejor dicho, también tiene legitimidad para convocar el comité electoral en los casos de las elecciones, ¿no? Cuando va a llevarse a cabo el proceso eleccionario, el comité electoral está legitimado para convocar, ¿no? Bueno, ante la negativa de convocar del presidente, ¿no? La quinta parte de los comuneros pueden solicitar una convocatoria al juez de paz, ¿no? Cosa distinta que sea las asociaciones, ¿no? A las asociaciones, eh, mediante un proceso sumarísimo y es la décima parte. En cambio, en las comunidades campesinas solo es la quinta parte de los comuneros. En las asambleas no se admiten votos por poder. Ojo, sí hay un incumplimiento en muchas asambleas cuando el comunero o uno de los comuneros asiste por representación, ¿no? Entonces no es posible que se emitan votos por poder. Algo interesante en comunidades, dentro de las asambleas, es que en alguna oportunidad hubo una observación ya respecto a que en el acta no se señalaba qué tipo de asamblea era la que se estaba llevando a cabo. Si era una asamblea extraordinaria, ordinaria, no, el registrador emitió observación y el tribunal revocó la observación, dijo de que no es necesario que señalen si es que es una ordinaria extraordinaria.
¿no? Entonces deberíamos hacer una calificación más íntegra y ver los tipos de interpretación del acto jurídico, ¿no? Obviamente propiciando siempre la inscripción. La directiva comunal, ¿no? La directiva comunal, como hemos dicho, es el órgano de gestión y de administración de la comunidad, ¿no? Está integrado por un mínimo de 6 directivos, ¿no? Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y vocal. ¿Pueden haber más? Sí, no. Pero no puede, el estatuto no puede señalar menos, ¿no? Ahora, como el máximo es de 9 miembros la directiva, ¿no? La convocatoria, la directiva lo realiza el presidente, en ausencia otras también, como lo señalé, el vicepresidente. Y el estatuto puede señalar o atribuir convocatoria a otra persona o a otro director, ¿no? En caso de ausencia de los dos primeros. El quórum es la mitad más uno de los integrantes y los acuerdos se adoptan por mayoría. En caso de, de que los votos, el número de votos sea igual, el presidente tiene voto dirimente, ¿no? Para que se realice una asamblea general, sea ordinaria o extraordinaria, se debe llevar a cabo un procedimiento, ¿no? Y el primer paso dentro de este proceso de llevar a cabo una asamblea válida es la convocatoria. Entonces, la convocatoria tiene ciertos requisitos, que es la anticipación, que es la legitimidad, que es la forma de convocar, ¿no? Esto se prevé en el estatuto. Entonces, normalmente son por esquelas con cargos de recepción, pero el estatuto podría señalar si es que puede llevar a cabo adicionalmente una publicación, un aviso radial, ¿no? U otro medio. Entonces, como lo dice, ¿no? La convocatoria, para que sea válida, tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno es la anticipación señalada, ¿no? Si es que se prevé que la anticipación es de 5 días, como mínimo, se deben cumplir, ¿no? Puede ser más tiempo, sí. La afectación a la convocatoria se da cuando se convoca en un tiempo inferior al señalado. Entonces, ¿por qué? Porque hay una afectación a los derechos de los comuneros, ¿no? Porque no van a poder conocer debidamente o a tiempo la agenda, ¿no? Muy bien. El legitimado para convocar, como lo señalé, es el presidente, ¿no? En un proceso. En ausencia del vicepresidente o el directivo que señale el estatuto. El estatuto podría precisar, ¿no? Si el presidente se niega a convocar, se puede recurrir al juez de paz del domicilio de la comunidad, ¿no? O, como lo dije, a solicitud de la quinta parte de los comuneros calificados. Ahora, si el juez de paz ampara la solicitud, ordenará que se haga la convocatoria, no conforme al estatuto, y va a señalar, obviamente, el lugar, el día y la hora para llevar a cabo la sesión. Y también va a señalar quién va a presidir la misma, ¿no? Porque si el presidente se ha negado a convocar, mucho menos va a presidir una asamblea de la cual él inicialmente manifestó su negativa, ¿no? Muy bien. Tratándose de una asamblea convocada por el juez para elegir un consejo directivo, no es necesario que se cumpla el requerimiento de una elección del comité electoral, ¿no? Como lo dije, todo proceso eleccionario de comunidad campesina sí o sí debe tener un comité electoral. Pero si la convocatoria ha sido a través del juez, no es necesario, ¿no? Ya hay un precedente de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya el proceso ha dotado de ciertas características a la asamblea, ¿no? Entonces se podría prescindir de un comité electoral. El procedimiento sin convocatoria judicial normal se debe señalar el día de la asamblea, ¿no? ¿Cuál es la agenda? Si es que, supongamos, la agenda es la elección del comité electoral, se debe elegir a los miembros del comité electoral y estos deben señalar en el acta el DNI de los mismos.
Ahora, según ley, las asambleas eleccionarias y la elección del comité electoral normal deben realizarse dentro de los 15 primeros días del mes de octubre, ¿no? ¿Qué pasa si es que las comunidades no han convocado dentro de ese tiempo? Porque sabemos de que muchos por cualquier eh, inconveniente, problema interno, no han convocado en el tiempo, ¿no? Pues se han pasado diciembre, enero, febrero. ¿Qué pasa? Lo observamos. Han habido observaciones en ese sentido, ¿no? Y el tribunal, obviamente, acertadamente ha señalado que no es impedimento que se pueda llevar a cabo la asamblea fuera del periodo señalado en la ley. Siempre y cuando hay que dejar constancia de que no se ha llevado un proceso eleccionario en esas fechas, ¿no? Con eso bastaría. Muy bien. El comité electoral va a elaborar un reglamento de elecciones, ¿no? Este reglamento de elecciones va a regular cuál va a ser el proceso eleccionario, ¿no? Cómo va a haber una agenda, si es que van a haber los procesos para poder solicitar la tacha de algunas listas que se pueden presentar, ¿no? Quiénes pueden votar, cuál es el horario de votar, si es que hay multas o no multas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos van a ser regulados en un reglamento de elecciones. Muy bien. Para ser miembro o para postular, ser candidato, perdón, a una directiva comunal, se requiere ciertos requisitos establecidos en el reglamento de la ley de comunidades, ¿no? Solo podrán votar, como lo dije, los comuneros calificados. Las elecciones se van a llevar por listas, ¿no? Ahora, si el estatuto, ¿qué pasa si el estatuto me dice, no hay listas y no se presentan cargo por cargo? Ese extremo del estatuto estaría incumpliendo con la norma, ¿no? Porque como les dije, hay ciertos parámetros que deben cumplir el estatuto porque son mandatos legales, ¿no? Como el hecho de las listas, como el hecho del comité electoral. No. Ahora, ¿qué pasa si solo se presenta una lista? No es impedimento, no es necesario que haya más de una lista para que se lleve a cabo el proceso eleccionario. Ahora, conforme a la ley 24656, ¿no? La directiva comunal debe incluir un número no menor al 30% de mujeres o de varones. ¿Qué quiere decir? Que puede ser el 70% de varones o de mujeres y el otro 30% del otro sexo, ¿no? Es un mandato legal imperativo. Entonces, es de obligatorio cumplimiento. Ya eso se ha señalado. Entonces, para tener calificaciones, verificar que en la lista haya el número requerido, ¿no? Muy bien. Las elecciones se realizan cada 2 años y solo se permite una reelección. El estatuto no podría permitir más de una reelección, porque estaría yendo en contra de la norma, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay reelección? ¿A qué conclusión llegamos cuando nos mencionan la reelección de un directivo? ¿No? La reelección se entiende por el cargo de directivo, más allá de que se ocupó el cargo de presidente o secretario, ¿no? O vocal. El hecho, ya existe reelección cuando en el primer periodo se le elige, supongamos, para presidente y en el segundo como vocal, ¿no? Son cargos distintos, ustedes dirán, pero no es reelección en ese caso. No, porque estamos hablando de como directivo. Entonces, ya se consideraría que es reelección si es que se elige, aún así ocupe un cargo distinto dentro del consejo directivo, ¿no? Pero, como lo indicamos, solo se permite una reelección. El reglamento de elecciones va a prever que el vocal, en un número que no exceda de tres, proceda de la lista que sigue en la votación, o sea, de la lista perdedora, ¿no? Si es que son dos listas, el reglamento va a señalar el vocal de la lista perdedora en un número de dos o máximo tres o uno, ¿no? Va a incorporar la lista, ¿no?
También se tienen que emitir las credenciales de los miembros, ¿no? Que son otorgadas por el comité electoral. Y para inscribir un acto de nombramiento deben presentar el acta y de estas credenciales, adicionalmente de las constancias de convocatoria y quórum, ¿no? Ahora, ¿cuándo inician funciones cuando se elige una directiva? Se eligen funciones el mismo día que se elige o puede ser con fecha posterior, pero en ningún caso podría señalarse de que la junta directiva ha empezado con fecha anterior a la misma elección. Muy bien. Los acuerdos de las asambleas deben constar en actas, sí, efectivamente, ¿no? Y las personas jurídicas manifiestan su voluntad esencialmente mediante actas, ¿no? A distinción de las personas naturales como nosotros, ¿no? Que podemos manifestar nuestra voluntad de diferentes formas. Las actas mínimamente deben tener ciertos requisitos. Primero, la fecha, hora de inicio y conclusión de la Asamblea General, ¿sí? El lugar donde se llevó a cabo la Asamblea, ¿no? Sin necesidad de precisar una dirección exacta. Y esto, he visto algunas observaciones que indican, sí que hay que precisar la dirección donde se llevó a cabo la Asamblea, pero la directiva señala de que no es necesario. El nombre completo de la persona que presidió y quien actuó como secretario, ¿no? Los acuerdos adoptados, es necesario verificar eso, ¿no? Acreditar que el acuerdo ha sido tomado válidamente. No se tiene que indicar el número de votos con el que fue aprobado. En caso haya sido aprobado por unanimidad, se debe dejar constancia de esto. Tratándose de actas donde consten elecciones de comunidades o podrían ser otorgamientos de poder o designación de algún cargo, es necesario precisar el documento de identidad, el nombre completo de la persona que integra el consejo directivo, ¿no? Ahora, el acta debe ser firmada esencialmente por el presidente y el secretario, ¿no? El estatuto podría precisar que a otras personas más puedan firmar, no hay ningún impedimento, ¿no? ¿Por qué es preciso esto? Porque algunos presentan las comunidades campesinas con 200, 300 firmas, pero no es necesario, bastaría únicamente con la firma del presidente y del secretario. Tratándose del comité electoral, las actas del comité deben ser suscritas por estas, ¿no? Muy bien. Exacto. Sin la redacción del acta, como los humanos nos cometer muchos errores, redactamos, pero señalamos un dato incorrecto, o de alguna manera precisamos datos que no concuerdan con la realidad. Entonces, pues, esos errores en el acta, ¿cómo pueden salvarse? Debo redactar otra acta. No es necesario, ¿no? El error en la redacción del acta se puede corregir mediante un acta de reapertura, en un momento lo vamos a ver, mediante una otra asamblea o dejando constancia en la misma acta. ¿Qué pasa si es que tú terminas de redactar el acta y te das cuenta de que al leerlo ha habido un error? Entonces, antes de firmar, puedes dejar constancia del error cometido, ¿no? Sin necesidad de reabrirla después o reaperturarla. Muy bien. Entonces, los errores del acta o pueden ser salvados en la misma acta o mediante otras actas, porque puede ser en un acta de aclaración, en una asamblea de aclaración o en un acta de apertura. En la asamblea, si es que se presenta una aclaración, una asamblea aclaratoria, debe seguir un proceso de convocatoria, debe acreditarse el quórum, debe acreditarse mediante un acta con los requisitos mínimos. Y resulta un poco más tedioso presentar el acta de asamblea aclaratoria. En cambio, la reapertura es reabrir el acta que contiene el defecto.
¿no? La reapertura, he verificado en muchos casos que el registrador solicita que tenga los mismos requisitos que un acta, ¿no? Te dice, si vas a precisar el domicilio, si vas a precisar el lugar, si vas a señalar presidente y secretario, si ha habido un acuerdo, si es que ha sido, que el acuerdo de corrección es por unanimidad. Esos son aspectos que no deberían calificarse. ¿Por qué? Porque la reapertura no es más que reabrir el acta que ha sido defecto. ¿No? O sea, en vez de haber dejado la constancia al final del acta, estoy, mediante otra acta, estoy dejando la salvedad, ¿no? Con la constancia de los errores que se han cometido. Entonces, en esta reapertura no es necesario que tenga requisitos esenciales del acta. ¿No? Y en muchas oportunidades he visto que los registradores solicitan que la reapertura tenga los mismos requisitos, pero no, se me disculpa, ¿no? La reapertura en comunidades campesinas basta que lo firme el presidente y el secretario, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo presento un nombramiento de comunidad, de consejo directivo, y lo firman 300 personas? ¿Ya? ¿Ha habido un error? ¿Tendrían que firmar las 300 personas? No, bastaría solamente que firme el presidente secretario. Cosa distinto en las asociaciones. En las asociaciones es necesario que quienes firmen el acta sean las mismas personas. Si son 200, tienen que firmar los 200. En cambio, en las comunidades ya vemos que no. Es un requisito mínimo, esencial, ¿no? Muy bien. Ahora, pero cuando el acta materia de reapertura se trata de un acuerdo de disposición de tierras, sí es necesario que la reapertura esté firmado por todos los que firmaron el acta inicial. No, solo en ese caso. No se inscribe la reapertura del acta que contenga un acuerdo inscrito. No, esto se señala en el artículo 12 de la resolución 038-2013. No se inscribe, dice, una reapertura que contenga un acuerdo inscrito. O sea, yo inscribo un consejo directivo y después me doy cuenta de que ha habido un error, presento una reapertura y el registrador me lo va a tachar, ¿no? Ahora, este tema es interesante porque eh, vi que un registrador le pidieron corregir el nombre de un directivo, ¿no? Que ya había sido inscrito el consejo directivo, ¿no? Supongamos, era Edilson y en el acta le pusieron Edison, ¿no? Entonces presentó una reapertura y el registrador lo tachó. ¿Ustedes creen que no se podría corregir? Porque el reglamento habla de poder corregir errores mediante un documento fehaciente. Y el acta de reapertura es un documento fehaciente, más allá si es presente en copia certificada, si está asentado en un libro. Entonces, en este caso, se apeló, ¿no? Apeló la tacha y el tribunal indicó que sí, efectivamente, que si era evidente el error, no, más allá de que nosotros tenemos la obligación de, en este caso, podríamos entrar a la DNI y verificar los datos y de corregir eso, ¿no? Porque es un documento fehaciente. En ese caso sí procedería inscribir una, una corrección mediante una reapertura de un acto que ya ha sido inscrito, ¿no? Obviamente. La prohibición está más allá cuando se cambia el acuerdo en sí, ¿no? Cuando supongamos yo señalé, elijo a Edison y tanto como secretario, ¿no? Entonces yo presento una reapertura indicando, no es Edison, sino es Juanito. Entonces, de alguna manera, ahí estoy cambiando el acuerdo. Eso ya no se podría reaperturar. Ahí sí tendría que presentarse una asamblea aclaratoria, en todo caso, ¿no? Muy bien. Documentos requeridos para inscribir la directiva comunal. Para inscribir la directiva comunal, como lo señalé, se requiere la certificación del acta, ¿no? Ahora, esta certificación puede ser por el notario, ¿no? Por un juez de paz en lugares donde no hay un notario, o por el fedatario de la SUNAT. También se presenta, en el caso de elecciones, se presenta tanto el acta de elección del comité electoral como el acta del proceso eleccionario en sí, ¿no? Fuera de las credenciales, fuera de las constancias de convocatoria y quórum.
Muy bien. Las constancias de convocatoria y quórum. ¿Qué son las constancias? Son declaraciones juradas, ¿no?, que la formula quien ha convocado, quien está legitimado para convocar, ¿no? Como hemos visto, ¿quiénes están legitimados para convocar? El presidente, el vicepresidente, el comité electoral en los procesos eleccionarios o quien el estatuto haya señalado, ¿no? El declarante debe señalar, obviamente, que su documento de identidad, su domicilio, el cargo, y debe precisar cómo ha sido la convocatoria, cuál ha sido la forma de la convocatoria, cuál ha sido la anticipación, o únicamente señalar que se ha llevado conforme al estatuto, ¿no? Siempre y cuando el estatuto prevea una anticipación, prevea una forma. Pero si el estatuto no prevé ni anticipación ni forma, entonces la constancia debería precisar. La agenda a tratar, como le dije, que es importante, ¿no? En el quórum, en la declaración del quórum, se debe señalar el número de los comuneros calificados hábiles, ¿no? El número total. Y de ese número total, ¿cuántos han asistido?, ¿no? Ahora, y debo señalar los datos del libro padrón de comuneros, ¿no? El registro, la fecha, ante quién se ha aperturado ese libro. Ahora, indicar el nombre de los comuneros asistentes. Esto es interesante, ¿por qué? Porque también vi que en alguna oportunidad los registradores en comunidades campesinas pedían de que las constancias de quórum precisen la lista en orden alfabético, como lo señala para asociaciones. Sin embargo, para comunidades campesinas no es un requisito presentarlo alfabéticamente o en orden. No bastaría con señalarlo nada más. Entonces, ya vemos otra diferencia. Bueno, el reconocimiento de directivos. ¿No? ¿Qué pasa si es que han habido juntas directivas que han sido elegidas, pero por algún motivo no han accedido al registro, ¿no? Entonces, ¿te podrían inscribir estas directivas que en su oportunidad no accedieron? Sí, se podría mediante un acto que se llama reconocimiento de directivas comunitarias. No. En asociaciones, para, para poder solicitar un reconocimiento, se requieren de dos directivas vencidas y una vigente. En cambio, en comunidades campesinas no, se requiere una vencida y la vigente. Entonces bastarían con dos, ¿no? Ven, ya encontramos otra diferencia. No, esta acta debe precisar cuándo han sido elegidas las directivas, cuáles han sido las fechas, ¿no? La lista de las personas que ocuparon los cargos. Eh, la Constitución, así como leyes y tratados, como el señalé hace un momento, precisa y señala a las comunidades campesinas como personas jurídicas y estas pueden ser pasibles de tener cierto patrimonio, ¿no? Hay patrimonio que pueden ser patrimonios muebles, patrimonio inmueble, ¿no? Parte de los bienes que ellos tienen. ¿Cómo podríamos nosotros disponer de uno de los bienes de la comunidad? No se puede, ¿no? Efectivamente, para poder disponer la directiva 010-2013, te precisa ciertos requisitos. Uno de los requisitos para disponer de los bienes, o para grabarlos, por ejemplo, también, el acuerdo debe ser aprobado al menos con no menos de 2/3 de los miembros de la comunidad. Entonces, es un coro bastante elevado, obviamente que por la importancia del tema, ¿no? Se puede otorgar poder para la transferencia de tierras, ¿no? Y este poder puede ser otorgado para que el presidente pueda firmar la escritura pública de transferencia, o se le puede a otra persona otorgar ese poder, no hay problema, siempre y cuando el estatuto lo permita, ¿no? Para verificar la legitimidad del presidente se tiene que revisar que este esté inscrito, ¿no? Y el poder para el acto de disposición a favor del presidente tiene que también estar inscrito en el registro personal, en el registro, perdón, de personas jurídicas, ¿no? Debe estar inscrito el poder. Y este poder
debe detallar las características físicas del predio a disponer, ¿no? O el predio a grabar, como una hipoteca. Entonces se debe señalar esto, ¿no? Cuáles son las colindancias, cuáles son las coordenadas, cuál es el área, eso se precisa. Y si no están estos datos, cuando llega la transferencia al registrador de propiedad inmueble, lo va a observar, porque el poder no cumple con las características. Bueno, para ver algunos ejemplos prácticos, vamos a revisar al presidente del tribunal. Bueno, la inobservancia del requisito de votación secreta es un requisito que su inobservancia puede acarrear la nulidad del acto, ¿no? O la invalidez, perdón. Entonces, si es que el registrador le llega el nombramiento de la junta directiva y el nombramiento se ha llevado a cabo a mano alzada, entonces se debería tachar el título, ¿no? Una tacha sustantiva. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el mandato de la votación secreta, que es un cumplimiento obligatorio dentro de la ley de comunidades campesinas, ¿no? Eh, como lo señalé, en la reelección inmediata, cuando se elige nuevamente a quienes fueron elegidos como integrantes del órgano, ¿no? Sin importar el lapso que haya transcurrido, ¿no? Que puede ser de que la Junta Directiva ha sido inscrita hace 10 años, ¿ya? Y ya tenía una reelección. Después de 10 años, se ha continuado en funciones y hoy pretende elegirse nuevamente, entonces estaría incumpliendo, por más que haya pasado o haya transcurrido tiempo. El juez, al convocar a Asamblea General, ha merituado la solicitud de los interesados, no como lo señalé hace un momento, y no es requisito que haya un comité electoral, ¿no? Entonces, cuando hay convocatoria judicial, podrían prescindir, como lo señalé. Hay una resolución también que señala que las constancias de convocatoria de asamblea de una comunidad campesina deben revestir los requerimientos o los requisitos señalados en la directiva 010, que lo precisé hace un momento. Entonces, cuando el registrador califica la constancia y utiliza el reglamento de personas jurídicas en general, como el caso de asociaciones, o hace el símil de calificar una asociación, entonces está incumpliendo pues, la directiva. Como en esta resolución puedo precisar que no es indispensable inscribir conjuntamente el estatuto o el nombramiento de la primera directiva. Cuando hay un reconocimiento de comunidad campesina, nos presentan la resolución. No es necesario o no es un requisito indispensable que ya nos elijan a la directiva o que presenten el estatuto. Se podría únicamente reconocer a la comunidad. Ya posteriormente tendrían que regularizar la elección de la directiva. Los jueces de paz no están facultados para certificar copias, ¿no? Respecto a los jueces de paz que no están dentro del domicilio de la jurisdicción territorial de la comunidad, ¿no? Una comunidad no puede certificar su libro o certificar las actas en un juez de paz que no está dentro de la competencia de su territorio, ¿no? Eso también es materia de observación. Para la inscripción de actos de disposición o gravamen de un predio es necesario que el poder se encuentre previamente inscrito como lo señalamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso, supongamos, que la disposición del bien ha sido anterior a la directiva que ordena que se inscriba, que es del 2013? Supongamos el poder ha sido del 2010. Hay un acto de disposición del 2010. ¿El registrador va a pedir que se inscriba previamente el poder? ¿O va a pedir que el poder esté con los datos y las características técnicas necesarias? No es necesario. Ya el tribunal se ha pronunciado y ha señalado de que cuando ha habido actos de disposición en mérito a un poder,
con anterioridad a la vigencia del reglamento de la Directiva 010-2013, que es de comunidades, no es necesario que el poder precise las características técnicas del predio. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Bueno, he tratado de que la exposición sea lo más escueta, lo más sucinta, sin comprometer la importancia del tema, ¿no? Ahora creo que podemos pasar al tema de las preguntas, porque ahí podríamos de alguna manera ver también con efectos prácticos eh, Sí, quería consultarle respecto a las comunidades campesinas, en especial sobre la independización ¿cuál es el procedimiento para independizar un predio de una comunidad campesina? ujú. Ya, bueno, se tienen que presentar obviamente el certificado de información catastral, ¿no? Por la entidad correspondiente, donde se le va a asignar un número de registro, ¿no? Y el, el documento que da mérito, ¿no? Que fue, si es que ha habido el poder, ¿no? Si es que ha habido un acto de disposición, se tiene que presentar la escritura pública de transferencia. Bastaría con eso, ¿no? Y obviamente que los datos técnicos, ¿no? Eso Ahora, se, previamente el predio debe estar inmatriculado a nombre de la comunidad, ¿no? se refiere al Ahora, predio de la comunidad campesina. así es, claro. Porque me está diciendo usted que para disponer de una porción del predio de la comunidad, ¿no? Sí, exacto. Claro, sí, tendría que previamente estar. Ahora, ¿qué pasa si es que la comunidad campesina ha dispuesto de una porción de terreno, ¿no? Pero no está inscrito el terreno a nombre de la comunidad? ¿Se podría inscribir? ¿Usted qué cree? ¿No? Sí se puede, siempre y cuando el título cumpla con la antigüedad de 5 años, ¿no? Y que adicionalmente hasta apuntar el certificado de información catastral, los planos, ¿no? Pertinentes, ¿no? Y que el poder esté inscrito también con los datos técnicos del acto de disposición. Ya, la independización se hace vía municipalidad distrital o si es directo con la SUNAR. No, 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 se tiene que ver con el área de la Dirección de Agricultura, tienen que solicitar lo que es el certificado de información catastral que es único. Sí, se verifica directamente, porque estamos hablando de un predio que está dentro del ámbito rural, ¿no? Sí, ajá. Sí, así es. Ya, listo. Gracias. No te preocupes, amigo. Otra consulta. Una comunidad campesina, solo campesina, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad campesina y una comunidad campesina e indígena? Eh, Técnicamente o registralmente no hay ninguna diferencia, ¿no? Bueno, los trámites que se tienen que hacer es prácticamente lo mismo. Sí, 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 basta con el reconocimiento por la autoridad, ¿no? La Dirección de Agricultura. Ok, gracias. Buenas tardes, doctor. Consulta. Buenas tardes. Como sabemos, las comunidades campesinas tienen inscritos en el registro su personería jurídica, como también su propiedad en el registro de predios. Si se inscribe un acuerdo de asamblea en donde se levanta un acta y se llega a inscribir el acuerdo de asamblea de la parcelación en el año 99. Sin embargo, esto registro de predios en la partida de la comunidad, pero sí como persona jurídica. Se puede regularizar este acto luego de que se inscribió el asiento del acuerdo de parcelación en el registro de personas jurídicas. Se suscribieron escrituras públicas para cada familia.
Sin embargo, estas escrituras no llegaron a inscribirse. ¿Se puede regularizar esto en la actualidad? Claro, porque si los acuerdos son válidos, no habría ningún impedimento para poder regularizarlo. Como lo dije, si es que ha sido a través de un poder, tampoco podría el registrador eh, invocar la directiva 010-2013 en el caso de la disposición. ¿Por qué? Porque no estaba vigente en ese tiempo, ¿no? Entonces no habría ningún inconveniente para poder hacerlo. Tengan en cuenta que si el predio está inmatriculado o no está inmatriculado. Si está inmatriculado, entonces tiene que seguir otro procedimiento. Si no está inmatriculado el predio, y tienen la escritura de transferencia, entonces bastaría con presentar, como lo digo, la transferencia y el certificado de información catastral. ¿Por qué? Porque ya tiene una antigüedad mayor a la de 5 años. Entonces, por ese lado no habría ningún problema. En cuyo caso, si la comunidad ya ha sido parcelada en su totalidad y otorgada mediante escritura pública, sin embargo no se ha inscrito, se puede realizar algunos otros actos de transferencia con terceros sin la necesidad de que esté inscrito y en mérito a ello poder hacer las precisiones. Sí, obviamente que sí. A ver, les comento. En principio, la propiedad de las comunidades campesinas es imprescriptible, ¿no es cierto? No se podría prescribir. Pero cuando ya hay un acto de disposición, sí se puede prescribir. Pero al ser un predio que se encuentra dentro del ámbito rural, debería ser la prescripción mediante un conducto judicial. Hablando más allá, si tienen un justo título y cumplen con todos los requerimientos para poder, la antigüedad, la buena fe, entonces no habría problema, ¿no? Por la antigüedad, no sé si es que el predio esté detallado exactamente con los datos técnicos que se requieren ahora, pero sí podrían hacerlo a través de un proceso judicial de prescripción, ¿no? ¿Por qué? Porque el predio dejó de pertenecer a la comunidad. Entonces, dentro de las facultades de disposición que tienen las comunidades, han hecho ejercicio de esas facultades de disposición y han transferido. Entonces, el predio fácilmente podría regularizarse a través de un saneamiento o de una prescripción administrativa, ¿no? Mm, Gracias, doctor. Otra consulta. Bueno, es otro caso. Sabiendo de que las comunidades en su momento se inscribieron con planos catastrales, se emitió consignar en el asiento de que superponían sobre bienes de dominio público, en cuyo caso, en la actualidad de esos bienes, todos los bienes de dominio público son del Estado, ¿no? Entonces, eh, algunas comunidades entienden de que lo que se inscribió dentro de sus límites, así sea los bienes de dominio público, ellos entienden de que es de su propiedad. Sin embargo, nosotros sabemos que si nos vamos más allá en las normas, esos bienes nunca salieron de ser de propiedad del Estado. En esos casos, digamos, si los predios son o recaen dentro de esos bienes de dominio público, se los tendríamos que solicitar al Estado y no a la comunidad. Se tendría que hacer una independización, solicitándolo en este caso a la SBN. Tendríamos que ver si es que el predio que ustedes dicen es materia de superposición, ¿no? Porque en el caso que usted está planteando, si no me equivoco, hay una superposición con predios de dominio estatal. En ese caso se tendría que realizar un proceso de duplicidad, ¿no? Claro, Entonces habría que evaluarlo. Tengan en cuenta de que en su reconocimiento las comunidades campesinas señalan cuál es el territorio donde ellos se van a ubicar. Entonces, obviamente que por la antigüedad antes no eran muy acuciosos con esto. Entonces, solo señalaban una extensión, pero no había una mayor precisión técnica del predio, ¿no? Entonces, esto puede incurrir en problemas. Pero si es que hay una afectación con predio de dominio estatal, se tendría que ver directamente con el ente competente para dilucidar esto, ¿no?
Sí, me refiero a áreas que, por ejemplo, recaen dentro de las fajas marginales, Mm, porque dentro de las comunidades hay, pues, no, vías, hay ríos, hay no, quebradas, pues, entonces son bienes de dominio público. claro. Y es un área para un proyecto de inversión que recae sobre la faja marginal. Entonces, en este caso, se entiende que son de propiedad del Estado, ¿no? O sea, son de Ujú, dominio del claro. Estado, nunca salieron según la Constitución. Entonces, eh, en estos casos, tendríamos que solicitarlo, en este caso, como los bienes del Estado están bajo la administración de la SBN, sería solicitar al SBN. Se cortó un poco, pero sí, sí, tienes razón. Obviamente que la Constitución no ampara el abuso del derecho, ¿no? Es que hay límites de los predios estatales, como en el caso de las faranjas, eh, para inmatricular un predio, ¿no? Que puede estar dentro de una franja o dentro de cerca de un río, supongamos, se requiere de un informe de la ANA, en este caso, ¿no? Pongamos el ejemplo de los ríos, ¿no? O si está dentro de una playa, podría ser, también se requiere una constancia de la capitanía, ¿no? Para poder inmatricular, ¿no? Pedir, y así de alguna manera el ente competente va a certificar de que no se está afectando el dominio estatal. Entonces, a tu pregunta es que sí, se tendría que ver directamente con la autoridad competente, ¿no? Sí, en este caso, sí está inscrita en la comunidad, pero no cuenta con el título archivado en el cual se inscribieron nuevos registros. Por la antigüedad entiendo digo que no debe estar en el registro, ¿no? A eso Eh, te refieres. O no precisa. No, no, no. Se corta un poco tu intervención. pero también lo escuché entrecortado. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que hay un problema con la red. Bueno, precisando, sí, cuando hay predios de dominio estatal eh, y se va a inmatricular, en líneas generales se requiere un informe del área correspondiente. Supongamos que está en área natural, se requiere de un informe de la Hernán, ¿no? O si está dentro de los ríos, como lo dije, de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, siempre al momento de matricular se van a requerir ciertas constancias de un órgano competente cuando el predio puede afectar a otros dominios. ¿Alguien más que desea consultar? Sí, una consulta. La ley 32.293 que facilita la formalización de posiciones informales en Ujú. terrenos comunales. En este caso, ¿quién está encargado de realizar esa formalización? ¿Que la municipalidad distrital, provincial o COFOPRI? En este caso debería estar el gobierno regional. El gobierno regional. Justamente hay un área encargada. Solo ellos pueden hacer esa independización, entonces, o esa Obviamente, sí, formalización. sí, así es. Ok, gracias.